El archivo de los olvidados. Nadie hablaba del lugar donde trabajaba Nora. Era como si no existiera. Ni siquiera aparecía en los mapas oficiales ni en las rutas de transporte público. Solo quienes tenían acceso directo sabían que detrás de la clínica de bienestar emocional Luz Clara había una puerta sin identificación, al final de un pasillo sin ventanas. Allí estaba el archivo de los olvidados. Era su trabajo cuidar de ellos, los recuerdos que otros eligieron borrar. Cada día llegaban nuevos expedientes etiquetados con códigos anónimos. Algunos eran simples, un nombre, una fecha, un evento insignificante. Otros venían acompañados de gritos silenciosos, de lágrimas almacenadas en cápsulas de memoria, de sentimientos tan vívidos que parecían querer escapar. No debes verlos, le recordaba siempre su jefa, la señora Ilenia. Tu labor es solo clasificar, etiquetar y asegurarte de que permanezcan intactos. Pero Nora no podía evitarlo. Algunas memorias llamaban a su mente como ecos perdidos. No era fácil explicarlo, pero ciertos archivos emitían una vibración, como si supieran que alguien los buscaba. Una tarde, mientras revisaba un lote nuevo, encontró uno que no tenía código, ni fecha, ni firma de autorización. Nada, solo un número de serie interno, 4982X. Lo abrió por impulso. La descarga fue inmediata, como si hubiera recibido un flash dentro del cerebro. Vio imágenes fugaces, una habitación oscura, una voz susurrando un nombre, un rostro borroso que le resultaba familiar y dolor, mucho dolor. Pero lo peor no fue eso. Pero lo peor fue darse cuenta de que aquel recuerdo no pertenecía a nadie más. Era suyo. Imposible, murmuró. Yo nunca borré nada. Se quedó mirando la pantalla. El archivo no mostraba quién lo había enviado ni cuándo fue guardado. Era como si hubiera aparecido solo. Decidió buscar ayuda. Fue a ver a Ilenia, su jefa, y le preguntó si alguna vez se podían perder recuerdos del sistema. No se pierden, respondió ella. Solo se ocultan mejor. El recuerdo que no debía existir. Nora no podía dejar de pensar en eso. Si el recuerdo estaba allí, significaba que alguien lo había borrado por ella. Alguien decidió que no debía recordarlo. ¿Pero por qué? Solo que ella no recordaba haber borrado nada jamás. Confundida, corrió al sistema central. Quería saber quién había entregado ese archivo, quién lo había procesado, pero todo estaba vacío. El expediente no aparecía en ningún registro oficial. Decidió investigar. Esa noche, Nora revisó otros archivos al azar y notó algo raro. Muchas personas tenían pedazos de la misma memoria. Un hombre, una mujer y un niño habían borrado exactamente el mismo evento, aunque no se conocían. Algo no cuadraba. Ella no sabía mucho de hacking ni de sistemas, pero sí sabía leer emociones, y esos recuerdos estaban llenos de miedo, de culpa, de mentiras. Por primera vez en su vida, Nora sintió que ya no conocía el mundo en el que vivía, y supo que tenía que descubrir la verdad, aunque eso significara recordar algo que quizás jamás debería haber olvidado. ¿Cómo se borra un recuerdo? El proceso era simple, o al menos eso decían los anuncios. Una persona llegaba a la clínica con una tristeza muy grande, un trauma, una herida emocional que no sanaba. Pedían borrar algo específico, un amor terminado, un accidente, una traición. Les ofrecían tranquilidad, una vida más ligera. Olvida el dolor, decían. Sigue adelante. En una sala blanca, sentados frente a una máquina brillante, les colocan unos sensores en las sienes. Una voz suave les pregunta: ¿estás seguro de que quieres hacer esto? Preguntaban. Sí. ¿Sabes que este recuerdo desaparecerá para siempre? Así confirmaban el consentimiento. Sí. Entonces comienza el proceso. Durante unos minutos, el paciente cierra los ojos. Ve el recuerdo una última vez, como una película que se repite. Luego, una señal suena. La máquina hace su trabajo. El cerebro recibe una onda de frecuencia específica que desconecta esa conexión neuronal. El recuerdo se vuelve borroso, luego inaccesible. Cuando termina, el paciente se levanta. Se siente liviano, como si se hubiera quitado un peso enorme. Muchos lloran, porque hacía tiempo que no se sentían tan bien. Pero nadie sabe que esos recuerdos no se destruyen. Van directo al lugar donde trabajaba Nora, el archivo de los olvidados. Y ahora, uno de ellos llevaba su código. Nora terminó de leer el informe. El recuerdo etiquetado como 4982
X no solo era suyo, era uno de los primeros, uno de los experimentos iniciales. Alguien había usado su mente para probar el sistema antes de lanzarlo oficialmente. Ella no lo recordaba porque obviamente eso era justamente el objetivo. Pero había algo más. En el archivo aparecía un nombre que no debería estar allí. Un nombre que ella conocía demasiado bien. El suyo, otra vez. Pero escrito de forma diferente. Como si fuera otra persona. Como si hubiera habido más de una Nora. Se quedó mirando la pantalla por minutos eternos. Luego se tocó la cabeza. Algunas veces, durante el día, tenía pequeños lapsos donde no sabía qué estaba haciendo o cómo había llegado a cierto lugar. Nunca les dio importancia. Todos los tenían, ¿no? ¿O acaso también ahora le habían borrado algo más? Cerró los ojos. Intentó recordar su infancia, su primera casa, su madre. Todo parecía borroso. No como un recuerdo perdido, sino como uno evitado. Abrió otro archivo al azar. El sistema lo mostró sin problemas. Era de un hombre llamado Daniel R., quien pidió borrar todo rastro de su vida en una ciudad llamada San Holt. Una ciudad que no existía en ningún mapa. Nora suspiró. Se sintió mareada. Y entonces, como si fuera una corazonada, buscó algo que ni siquiera sabía que iba a encontrar. Un formulario de consentimiento, con su firma. Allí decía, en letra pequeña: autorizo el borrado selectivo de un evento específico relacionado con mi identidad emocional. Acepto que este recuerdo será eliminado de mi conciencia y trasladado al archivo central bajo custodia oficial. Este proceso es irreversible. Fecha: 17 de octubre de 2030. Firma digital. Sainz. Nora M. No podía ser. Ella nunca lo firmó. Tal vez sí. Y simplemente ya no lo recuerda. Una noche, mientras revisaba un archivo prohibido, escuchó un sonido detrás de una estantería antigua. Una puerta falsa se abrió. Al otro lado, un hombre la esperaba. Sabía que llegarías, dijo él. Eres la única que puede ver lo que está pasando. Se llamaba Adriel. Fue uno de los primeros técnicos del Centro Oficial de Borrado Emocional, pero abandonó el proyecto cuando descubrió que no se trataba solo de ayudar a la gente a sanar. No están borrando memorias, le dijo. Están reemplazándolas. Según Adriel, el gobierno llevaba años manipulando recuerdos clave de personas influyentes, alterando eventos históricos menores, creando nuevas conexiones sociales artificiales. Todo para mantener el control sin violencia visible. La gente no necesita armas, si no recuerda por qué debería rebelarse. Nora sintió un escalofrío. Si era verdad, entonces miles de personas vivían bajo una realidad modificada. ¿Cuánto de lo que ella recordaba era real? Miles de personas creyendo en cosas que tal vez no existen. Miles de personas esperando cosas que nunca llegaran. El impacto emocional de estos pensamientos la dejaron en shock. Aquella revelación la dejó sin palabras. Tenía dos opciones: seguir con su vida, ignorando lo que había descubierto, o usar su posición para devolver los recuerdos a quienes los necesitaban. Esa misma noche comenzó a trabajar en secreto. Usó su acceso privilegiado para restaurar memorias bloqueadas, devolviendo fragmentos de verdad a personas clave. Algunas reaccionaron con pánico, otras lloraron. Unas pocas empezaron a preguntarse cosas. Un movimiento pequeño, silencioso, pero real. Y mientras el sistema intentaba corregir los cambios, Nora escribía en un diario oculto, registrando todo lo que descubría, por si algún día alguien más encontraba el camino hacia el archivo de los olvidados. Y tú, sí, tú, que estás leyendo esto, ¿estás seguro de que recuerdas todo lo que has pasado? ¿Hay algo que sientes que falta? ¿Sabes si tienes todos tus recuerdos? Si cuando escuchas algo reaccionas con agresividad, pánico, lloras o empiezas a preguntarte cosas. Estate atento. Quizás esto ya te sucedió.